Buenas noches, continuaremos en esta ocasión con el segundo video, con la segunda parte de nuestro caso estadístico. En la primera parte pudimos obtener una base de datos que representaba la población. Vimos las fuentes de información de donde podemos obtener esta base de datos, que pueden ser encuestas, pueden ser censos, otra información disponible ya sea en internet o aquella que nosotros mismos podamos recopilar. Una vez obtenida la información, vimos que es importante que de ella empecemos a identificar las características de la población o las variables que también son conocidas de esta forma, para poder empezar a depurar toda esa población que puede ser muy grande. Pueden ser cientos de miles de registros o puede ser una población más pequeña de 300, de 400, de 50 elementos. Bueno, depende de nuestro estudio estadístico que estemos llevando a cabo. Entonces, ya cuando identificamos las variables o los grupos de interés de la población, aquí por ejemplo podemos ver en pantalla este gráfico que está en la parte superior derecha, que las bolitas representan a los elementos de toda la población, digamos el conjunto universal. Si queremos utilizar términos de matemáticas, de álgebra, será nuestro conjunto universal, y las bolitas en verde, en amarillo y en rojo serían las variables que encontramos en ese conjunto universal. Como podemos ver, toda la población en sí, o todos los elementos de la población están relacionados entre sí, así que podríamos ir identificando subconjuntos, o eso le vamos a llamar muestras, que veremos en otra entrega, en otro video. Pero de momento podríamos de esa población empezar a seccionarla, empezar a tomar ciertos datos o ciertos grupos de información que sean de nuestro interés. También en la parte inferior izquierda vemos otra representación gráfica de toda una población, o como le llamamos conjunto universal, la cual podemos ir tomando cierta muestra, y de la muestra podemos ir identificando a individuos de manera más específica. Para poder empezar a hacer este proceso, una vez que tomamos nuestra población, nuestra base de datos, podemos empezar a procesar la información. Una forma de procesarla en términos estadísticos es agrupar la información, o podemos manejarla también como datos no agrupados. El objetivo de agrupar los datos, como podemos ver aquí, es que su análisis sea más sencillo y que la interpretación de los resultados también sea más rápido. A partir de esta agrupación también se pueden elaborar información visual, todavía más fácil de interpretar, como histogramas o como un gráfico de barras o también un gráfico circular. Y bueno, esto de los gráficos lo trataremos en la próxima entrega. De momento nos concentraremos en los datos no agrupados y los datos agrupados. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, comencemos. Entonces, el propósito sería que podamos ordenar mediante tablas de distribución estas tablas que vamos a ocupar, que ya veíamos hace un momento unos pequeños ejemplos. Aquí vimos dos tablas de distribución de frecuencias. Vean que la palabra que se repite mucho en las dos tablas son la frecuencia. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa. Y a partir de esa frecuencia acumulada o frecuencia y frecuencia relativa se pueden empezar a analizar con porcentajes y otros valores que veremos en esta ocasión. Bueno, ese es el propósito, que podamos ordenar mediante tablas de distribución. Son las que vimos en ese ejemplo, que analizaremos en este caso. Dos series de datos, unos que son agrupados y otros que se consideran como no agrupados. Estas frecuencias, estas tablas de frecuencias, las realizaremos para datos agrupados y no agrupados sobre la misma población. O sobre la misma base de datos, que por cierto les he compartido en este link, que ya se los compartí en la plataforma. De hecho, déjenme abrirlo, denme un segundo. Dándole clic al link nos lleva a este blog que les he compartido. Voy a comentar que se los he compartido y les he sugerido aquí algunas bases de datos por si quieren utilizarlas. Por ejemplo, aquí hay esta base de datos que tiene que ver con los costos y con los costos de un comedor industrial. Tanto los costos unitarios, el precio en que venden la comida a los empleados de esta fábrica, aquí la podemos ver por periodos, del 2 al 7 de X mes.
Luego tenemos, bueno, varios periodos, de 2 al 7, de 2 al 6, etcétera. Los días, cuántos días abarcó el periodo, en fin, ahí podemos ver esa distribución de datos que podemos utilizar. Podemos concentrarnos, por ejemplo, en los precios unitarios de venta, o en el total de las ventas, o en el costo unitario, o en el costo total. Bueno, no es el costo total todavía, se le sumaría el 5% de costo de garantía, y entonces tendríamos el costo total y su representación en porcentaje. Podemos tomar, recuerden que esta es una base de datos, una población. Podemos seccionarlo por alguna variable que nos interese, como el total de servicios, o el número de empleados, o los días, o el total de ventas, etcétera. También les compartí otra estadística. Esta la tomé de mi canal de YouTube. Como pueden ver, pues no soy un youtuber, por supuesto, nada que ver con ello. Por ello, pues podrán darse cuenta que en esta estadística de YouTube, es más, déjenme ver si desde aquí la podemos ver mejor, pues se muestra las reproducciones que tuvo mi canal durante un mes. Aquí podemos ver el link. Y bueno, esto es del mes de julio. Y podemos ver el total de tiempo. El total de visualizaciones que se llevaron a cabo. Durante el mes hubo 4,628 reproducciones en total. El tiempo, pues sí ascendió a varios minutos, como pueden, bueno, en horas, quiero decir, a 514.32 horas. Y el tiempo de duración promedio fue de 6 minutos. Es correcto. En YouTube, los que buscan videos o tutoriales en materia educativa, pues buscan videos bastante cortos, como se podrán dar cuenta. Esto lo podemos analizar. Podemos tomar, por ejemplo, la total de visualizaciones, o el tiempo de reproducción, el tiempo de visualización en horas, o aquí la duración promedio por día. Podemos ver qué día se tomaron más tiempo para ver los videos, o cuántas reproducciones hubo en cada día, y ver en específico cada día de la semana, pues qué día fue, si fue lunes, si fue miércoles, si fue domingo, si fue sábado, en fin. Pueden ser estas variables las que nosotros querramos. Yo voy a tomar para un ejemplo el tiempo de visualización. Voy a tomar esta variable como mi base de datos, que más adelante haremos algunas pruebas para determinar esas dos tablas de frecuencias, tanto con datos agrupados como con datos no agrupados. Regresando a la presentación, bueno, pues ahí tenemos el link. Los pasos que tenemos que seguir para realizar estas tablas, pues sería utilizar la base de datos para, bueno, determinar las tablas de datos agrupados y no agrupados, y con ello podemos ordenarlos de forma individual. Segundo paso, elaborar dos tablas de distribución de frecuencias con los datos de las bases de datos, una para los no agrupados y la otra para los agrupados. Y por último, bueno, integraremos esto en un documento de texto. Veamos un poco de teoría. No me quiero detener mucho en la teoría, más bien le quiero dedicar más tiempo a 3 casos prácticos que vamos a ver en esta ocasión. Pero bueno, empecemos con un poco de teoría. ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar para precisamente empezar a agrupar toda esa información que tenemos en nuestra base de datos, pues en esas dos tablas, en datos agrupados o no agrupados? Bueno, pues tenemos una técnica que se llama técnica de gráfica de tronco y de hoja. Déjenme hacer un poquito más grande el zoom. Aquí podemos ver de mejor forma este texto. Nos dice que para ilustrar esta gráfica de tronco y de hoja, nos dice que observemos las siguientes calificaciones de una prueba. Es nuestra base de datos en este caso. De la coordinación de física aplicada a 20 personas que habían ingerido una cantidad de alcohol equivalente al 0.1% de su peso. Y bueno, aquí vemos entonces esta población o esta base de datos. Aquí los tenemos. Este es un individuo. Cada individuo está separado por una coma. Aquí tenemos 69, 84, 52, 63, 74, 77, 68, etcétera, etcétera. Es un total de 20 individuos o 20 elementos que conforman esa población. Ahora, dice que con esa base de datos lo que tenemos que hacer es separar las cifras de cada número en sus decenas y en unidades. Como podemos ver, estos números tienen la unidad y las decenas, porque son 2 dígitos. Si tuviera otro dígito tendría centenas, y si tuviera otro tendría milésimas, pero bueno, en este caso tenemos hasta decenas, unidad y decena. Regreso al texto y nos dice que pues separemos cada número en sus decenas y unidades, disponiendo juntos los valores que comparten las decenas. Esto es, pensemos en el número 69, por lo tanto tomaremos el 6 primero y el 9 lo separaremos. Entonces las decenas se dispondrían en forma vertical, con las unidades dispuestas al lado. Las decenas, en este caso el 69 sería el 6 y las unidades sería el 9.
Para el conjunto de las 20 calificaciones de coordinación de física, la gráfica sería la ubicada al lado del texto. Ok, luego, bueno, veamos. Vamos un poquito al último párrafo y vamos al caso. El primer renglón de la gráfica sería el 5. Vamos a empezar del menor al mayor. Del 5, luego la decena 6, luego la decena 7, 8 y así sucesivamente. Y después ir tomando las unidades en nuestro ejemplo. Esto indica que la lista contiene los valores de 52 y luego tiene el valor del 57 y también esa base de datos contiene el valor de 55. Y el segundo renglón indicaría que la lista contiene 8 valores de la decena de los 60. Esta tabla se conoce como una representación gráfica de tronco y hoja porque cada renglón representa una disposición de tronco y cada dígito a la derecha de la línea vertical se puede considerar como una hoja. Ok, bueno, pues aquí está este caso que veámoslo pues en términos numéricos. Ok, ya me moví más a la derecha. Aquí está. Bueno, tenemos nuestra base de datos y aquí están las calificaciones de estos alumnos de física con cierto grado de alcohol. Y bueno, unos sacaron, les fue muy bien, 93, otros 84, otros 55, uno de ellos reprobó, otro reprobó, aquí tenemos un 52. Para poder ordenarlo con esta técnica, decíamos que vamos a tener que identificar de todas estos números que son en decenas, tenemos que identificar a su primer dígito, que representa la decena. Por ejemplo, el 69, el 6 sería la decena de 60, por así decirlo. El 8 de 80, el 5 de 50, 9 de 90, etc. Una vez que identificamos todas las decenas de todo este grupo de valores, las vamos a ordenar de forma vertical, de menor a mayor. Vean que la decena menor es de los 50, nadie sacó menos de 50 de calificación, no hay 49, ni 47, ni 30 y tantos, no, a partir de 50, por lo tanto es el número menor, o mejor dicho, la decena menor, el número izquierdo de menor cuantía. Así que tomamos el 5. Hubo calificaciones con 60, tomamos el 6. Hubo calificaciones con 70, tomamos el 7. Con 80 sí hubo, lo tomamos. Con 90 también hubo. Y nadie sacó 100. Una vez que tenemos ya identificadas las decenas de menor a mayor, ponemos una línea y ahora ese fue el tronco. Ahora vamos a poner las hojas. ¿Cuántas calificaciones hubo con 50? Ah, pues hubo una con 52. Así que colocamos unidad, sería el 2. Luego volvemos a buscar otro número con 50, encontramos este de 57, tomamos su unidad que es el 7 y lo colocamos enseguida. Después buscamos otra vez, aquí está el 55 y tomamos su unidad que sería el 5 y la colocamos. Y es todo, ya no hay más números con 50. Y lo mismo hacemos con los 60. Por ejemplo, vean que aquí no se ordena, en las hojas ya se van colocando conforme se van encontrando. Ya no es necesario que los ordenemos de menor a mayor, perdón. Como puede ser del 2, entonces si se ordenara seguiría el 5 y luego el 7. Ya no es necesario en este caso. Bueno, veamos el caso de las decenas de 6, de 60. Encontramos el 69, tomamos el 9. Luego buscamos, encontramos el 61, tomamos el 1. Seguimos buscando, encontramos el 65, tomamos el 5. Seguimos buscando, encontramos el 63, tomamos el 3. Luego encontramos el 64 y colocamos el 4, 67 y tomamos el 7. Luego el 61, tomamos el 1. Y por último hay un 68 y tomamos el 8. Y hacemos lo mismo con las decenas de 70, con las 80 y con las 90. Vean que con 90 solamente hubo un número, una calificación que fue el 93. Así que pues bueno, tomamos el 3, que es el único que existió y listo. Y ya de alguna forma, como se pueden dar cuenta, hemos agrupado esa información y podemos analizarla un poco más fácil que si analizáramos toda la población en general. Por ejemplo, podemos ver que 50, aquí identificamos que hubo 3 números o 3 elementos que tuvieron esta calificación de 50, uno con 52, otro con 57, otro con 55. De los 60 podemos identificar que hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y podemos ver las calificaciones 69, 61, 65, etcétera. Con las decenas de los 70 vemos que hubo 2, 3, 4, 5 calificaciones. 74, 79, 72, 74 y 77. Los 80 hubo 3 y los 90 ya comentábamos que solamente hubo una calificación con esta característica. Bueno, pues esta es la técnica de tronco y hoja. Muy sencilla. Y además, como vimos, pues nos ayuda a interpretar esa base de datos de forma más práctica.
Pero creo que no es suficiente. Necesitamos otra técnica que nos proporcione todavía más información, más detallada y a la vez más resumida para poder tomar mejores decisiones y de forma más fácil. Veamos los datos agrupados. Entonces, aquí tenemos a los datos agrupados y nos indica la teoría que se denominan datos agrupados cuando las observaciones de una muestra se agrupan en clases o en intervalos de clase. El hecho de agrupar los datos cuando el número de observaciones es muy grande permite sintetizar la información para una mejor descripción de la muestra. Bueno, ya lo comentábamos en la introducción. Para sintetizar la información, en estadística se utilizan las frecuencias, esas tablas de frecuencia, para poder condensar los datos y entender mejor su comportamiento, como a continuación se describe. La frecuencia, que es la base de estas tablas, por eso se denomina así, pues nos dice que es el número de veces que se repite un dato. También se le conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de las variables variables hasta ese renglón. También es conocida como frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa, estos son los datos que llevan las tablas, que ahorita los veremos y va a entenderse mejor en un caso práctico. Frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia entre el número total de datos. Este dato también puede verse como un porcentaje. De hecho, se maneja de las dos formas, en formato numérico y de porcentaje. Frecuencia relativa acumulada, pues es la suma de las frecuencias relativas hasta el último renglón. Un ejemplo de distribución de frecuencias sería este. Para ilustrar la distribución de frecuencias de una muestra de datos se usará el siguiente ejemplo. Imaginen este caso. El director de una consultoría en desarrollo de software desea conocer el número de incidencias en sus desarrollos reportadas durante los meses de agosto y septiembre. Para ello pide a uno de sus empleados que le elabore un reporte. El empleado tiene los siguientes datos y vean que aquí está su base de datos o su población. Todas las incidencias que ocurrieron durante ese mes de agosto y septiembre. Bueno, en algún día hubieron 35 incidencias, en otro 24, en otro 27, en otro 37, en otro día 56, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahorita en este caso las tomé, vean, las voy a copiar. Ahí están en formato de imagen, por eso coloqué este cuadrito para tomarlas en texto. Y lo que vamos a hacer es pues utilizarlas. Vean que aquí está. Vamos a ocupar Excel. Bueno, es recomendable que ocupen Excel para poder hacer esta tabla de frecuencias, pero para poder separar cada dato individual, cada individuo de esta población, pues lo que tenemos que hacer en Excel es convertir esta coma y ese espacio en una tabulación. Tengo que quitar las comas para que me coloque cada dato en una celda, porque si no me los colocaría todo un renglón en una sola celda y no quiero eso. Bueno, para poder hacer esto, bueno, algo muy sencillo, copio. Voy a seleccionar esta coma y este espacio y lo copio. Y luego, primero déjeme eliminar este punto. Ya lo eliminé. Le doy control R para que se me muestre esta pantalla. O aquí en edición le puedo dar en reemplazar, que es control R. Y voy a decirle que me reemplace este coma y espacio por un espacio tabular. De una tabulación. Bueno, lo voy a escribir aquí. Vean que escribo con mi teclado la tecla tabular y luego lo selecciono y lo corto. Control X. Me regreso a mi cuadrito donde dice reemplazar por, le pongo control B, coloco control B y ya se pegó la tabulación. Y luego le doy clic en reemplazar todo. Vean que ya me cambió esa coma y ese espacio por espacio tabular. Y ya veo que ya está tabulado. Verifico, vean que aquí hay un problema. Aquí no se tabuló correctamente, por lo tanto lo hago manual y ya lo tabulé, verifico que todo quedó bien y ya está. Ya tengo, vean aquí hay dos comas, estas las voy a eliminar porque en mi Excel no las requerimos. Ok, ya tengo lista mi base de datos para trabajarla con Excel. Más adelante veremos cómo poderla trabajar. De momento sigamos con la presentación. Pues este es el caso que nos plantea esta presentación. ¿Y cómo quedaría entonces graficado? ¿Cómo quedaría su tabla de frecuencia? Bueno, si la vemos en este momento, quedaría algo parecido a lo que vemos en pantalla. Si me regreso a los datos que encontramos aquí, pues vean que no me voy a detener mucho en este momento. Mejor nos vamos directamente a cómo lo podemos desarrollar. Pues bueno, toda esta población se va a ir agrupando.
Bueno, hay un número inferior dentro de esta población y hay un número pues mayor en esta población. El número mayor es 63, es el 63 y el número inferior es el 19. Podemos echarle un vistazo. Por ejemplo, aquí hay un 60. Ya lo pasé. Estoy buscando el menor y el mayor. 69 y 63 y 19. Bueno, como pueden darse cuenta, es más complicado analizarlo así cuando no está agrupada la información. Hay que irlo buscando uno por uno. Pues no lo encuentro, así que voy a utilizar esta herramienta que tenemos aquí y voy a buscar 19. Me dice que no lo encontró, lo vuelvo a buscar. No encontró 19. Si me regreso, pues vean que no está 19, por cierto. Déjenme ver, voy a buscar otro dato. Según aquí tenemos un 63, voy a buscar el 63. Tampoco lo encontré. El número, vean que son 60 elementos. Ok, bueno, pues parece que mis pruebas preliminares no están funcionando correctamente. Por lo menos esta tabla de frecuencias o de distribución de frecuencias, pues no está siendo muy congruente con la base de datos que nos proporcionó. Así que no se preocupen, nosotros lo vamos a revisar en un momento. Lo vamos a hacer nosotros de forma individual. Para ello, comentaba que utilizar la herramienta de Excel pues es una hoja de cálculo que no necesariamente es Excel. Hay varias que podemos utilizar, unas online, unas con aplicaciones para celular o para computadora. Pues yo suelo trabajar mucho con la aplicación de Excel para computadora. Bueno, aquí tenemos este formato. ¿Qué voy a hacer? Primero, mi base de datos. Aquí tengo mi base de datos. Bueno, vean que la base de datos que ahorita estamos revisando en el ejemplo es esta. 3524, la voy a copiar. Vean, la voy a seleccionar aquí en mi blog de notas. Le doy control C. Me voy a Excel, voy a borrar esto que ya tenía aquí. Y le voy a dar clic con el botón derecho y pegar valores o solo texto. Y vean que ya me pegó toda esa base de datos. Bueno, voy a ocuparla. Lo que voy a hacer es cortarla. La corto, me voy a mi primer renglón y la inserto. Le digo inserta celdas cortadas. ¿Por qué hago esto? Porque tengo una macro que va a venirse a esta hoja 2 y va a empezar a verificar todos los datos que encuentre de izquierda a derecha. Si ve que en el siguiente renglón hay datos, lo sigue tomando. Si en el siguiente hay datos, lo sigue tomando. Si luego encuentra un renglón vacío, ahí se detiene. Ya no sigue tomando más información. De hecho, desde aquí se detendría. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer como primera parte. Esta información, como pueden darse cuenta, pues está no muy agrupada como yo quisiera. Vean que lo que empezamos a hacer es empezar a agrupar la información, porque tenemos muchas columnas y 3 renglones. Bueno, vean que esta otra base de datos pues tiene menos columnas, pero tiene más renglones. O esta base de datos solamente tiene una columna y tiene muchos renglones. Bueno, la macro está preparada para ello. Va a empezar a hacer lo que les comentaba, de aquí hacia acá. Luego de aquí hacia acá, luego de aquí hacia acá y termina. Verifica que no haya nada aquí y ya. Con eso corrobora que no hay nada. Y todo eso lo va a empezar a acomodar en esta tabla. Ahí lo va a empezar a acomodar así, de esta forma. Hasta donde pues alcance la información. Empecemos por esa parte. Voy a tomar la información y la voy a agrupar en este cuadrito, en esta tabla. Empecemos. Listo, ya concluyó, ya acabó de agregar la información a mi tabla. Vean que aquí está, aquí la fue agregando, fueron 25 individuos. Si me regreso a la base de datos, verifico que sean 25, puedo contarlos de esta forma, selecciono todo el rango donde están los datos, también en este otro último renglón lo selecciono y verifico que sean 25 individuos. Ok, vamos a intentarlo nuevamente porque no me estaba checando los datos, así que tenía un pequeño problemita en mi macro. Voy a ejecutarla nuevamente, parece que ya quedó arreglado. Veamos. Nos tiene que coincidir, por supuesto, la información. Claro que aquí está agrupada, pues, vamos con esta nomenclatura, pero es lo mismo. Vean que
Ahora sí, voy a poder comparar, tomo toda esta información, vean que son 60 individuos de la población. La población por ciento se representa en estadística con la letra N mayúscula, así se identifica la población. Si me regreso aquí a mi hoja 2, donde estaba la base de datos que había pegado, pues puedo seleccionarlo así todo el rango y verifico que sean 60 individuos. Vean que son 60. Si verifico la suma, son 2136, nada más por verificar. Si checo aquí todo este rango que lo tengo seleccionado, vean que la suma me checa. Ahora sí estoy seguro que la información que tomé ya se colocó de esta forma. Ahora lo que quiero es empezar a agrupar, a ordenar. Lo primero es ordenar la información. ¿Cómo hago que se ordene la información? Vean, aquí copié esta tabla y vean que de momento pues está desordenada. Está el 35, luego el 24, luego el 26, el 23, el 50, el 25, etcétera. Yo lo que quiero es que empiece aquí con el número más pequeño. Imaginen que fuera 14 y luego el siguiente número. Si hay otro 14, pues coloca el 14. Si hay un 15, coloca el 15, el 16, el 17. Quiero que me vaya ordenando la información. Eso es importante para poder realizar la tabla de frecuencias, y ese sería mi segundo paso. Aquí tengo nuevamente todo un espacio para volver a colocar la población, pero ahora la quiero de forma ordenada. Voy a tomar esta información y la voy a ordenar en esta segunda tabla, así que hagamos eso. Listo, ya terminó. Y vean que voy a volver a copiar esta tabla. La voy a pegar en este manipulador de imágenes. Y vean cómo ya ahora ya está ordenada. El valor mínimo fue 20. Luego hubo otro de 20, lo coloca a la derecha. Luego hubo otro de 22, 22. Luego uno de 23. Y luego uno de 24, etcétera, etcétera. Así los va colocando. Llegó hasta el 29. Y en el siguiente renglón continúa. Hay uno de 30, 30, 31, 31, 32, 35, 36, 37, 38, etcétera. Luego tenemos otro de 39, la última fila. Continúa con 40, 41, 48, 49, 50, 52, 56, 58, hasta el número más grande que fue de 60. Ok, ahora ya que tenemos la información ordenada, por cierto, déjenme mostrarles. Voy a abrir porque tengo algunas filas que oculté, porque mi formato es bastante amplio. Entonces vean que oculté algunas filas. Vean que del lado derecho, además de colocar la información en esta tabla, la coloqué aquí con unas columnas que no alcanzan a ver, digamos que son mis auxiliares. La coloqué en forma vertical y la numeré del 1 al n elementos, que en este caso fueron 60. Y luego en el segundo proceso, cuando pasé esta información a la segunda tabla, lo que hice fue copiar esta información que ya había colocado aquí con mi macro, desordenada, así tal cual la tomé y la fui acomodando como iba cayendo, por decirlo de esta forma. Lo que hice fue copiarla, pegarla en esta columna y luego darle clic en ordenar de menor a mayor, obviamente seleccionando todo el rango. Ordeno de menor a mayor y ya quedó ordenada, y esta información la pasé a esta tabla. Así que me voy auxiliando aquí con algunas columnas de Excel. Se los recomiendo, si quieren pueden hacerlo para que este proceso pues sea más práctico. Lo voy a volver a hacer. Bueno, no, déjenme ocultar las filas de manera manual. Luego ya no me gusta hacer las cosas de forma manual. Como pues podemos ocupar macros, prefiero 1000 veces ocupar macros. Por cierto, si no dominan mucho las macros, se las recomiendo ampliamente, son una maravilla. Vamos con el tercer paso. Ya que tengo esta información ordenada, vean que no le he hecho nada. Sigue siendo la misma información, solamente que está ordenada. Siguen siendo la población de 60 individuos, pero ya ordenada como hemos visto. Ahora la voy a pasar a esta tabla de frecuencias, que esta es como la técnica de tronco y de tronco y hoja. Esa técnica de árbol que habíamos mencionado, van a ver que es muy parecida. Así que voy a ocuparla, voy a estos datos. Esto se considera como datos no agrupados. Bueno, vayamos a ello. Utilizo mi macro y ahorita les explico cómo fue que se realizó este proceso por parte de la macro. Lo está trabajando y listo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la macro? Ven que durante esta base de datos que ordenamos pudimos darnos cuenta que hubo datos que se repetían, como el 20 se repitió 2 veces, el 22 se repitió 2 también, el 23 se repitió solamente una vez, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que colocar en la primera columna de esta tabla de frecuencias son los datos. ¿Cuántos 20 hubo? Ah, mira, hubo un 20.
hubo un 22, hubo un 23, hubo un 24, un 25, un 26. Colocamos los, es como, recuerden, la técnica de tronco y hoja, la técnica de árbol. Bueno, pues colocamos en este caso los datos únicos. 20, 22, no vamos a poner aquí 2 veces 20, 2 veces 22, no, solamente los valores que hubo. Hubo 20, hubo 22, hubo 23, hubo 24, hubo 25, etcétera, hasta el último valor que fue 60. Por cierto, ven que no hubo 21. Del 20 al 22, no es que se haya saltado el 21, sino que en nuestra base de datos no hubo ningún valor con esa cantidad, con ese número. Así que pues no se coloca solamente los números que hubo. Hubo 20, 22, 23, etcétera, hasta llegar a 60. Por ejemplo, no hubo 59, no hubo 57, no hubo 53 ni 54. En fin, eso lo hicimos de esta forma. ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? Por ejemplo, si yo ya tengo aquí mi información ordenada, puedo hacerlo de esta manera. Bueno, la tengo oculta. Vean cómo aquí está oculta ciertas filas. Voy a tomar solamente esta pequeña parte de mi momento para poderles ejemplificar cómo lo podrían hacer, para que les borre los valores repetidos, porque como hemos visto, pues puede haber 225, 244, etcétera. Bueno, imaginen que tienen así su información, es la que tienen. Quieren eliminar los valores repetidos. Por ejemplo, 48 se repite 3 veces. Queremos que quede un solo 48. O 56 se repite 2 veces. Bueno, es muy sencillo. Ocupamos esta herramienta de Excel y en la parte seleccionamos la columna. Y en la parte de arriba donde están las pestañas nos vamos a la que dice datos. Y luego donde dice herramientas de datos. Y seleccionamos quitar datos duplicados. Una vez seleccionada la columna, le damos clic en ella. Nos muestra este cuadrito de diálogo, nos pide confirmación si es la columna C, ya está palomeada, ya está seleccionada, le digo que sí. Y me pide si hay encabezados en mi tabla, bueno, en este rango de datos, le digo que no. Así la dejo sin marcar y le doy a aceptar. Y me manda el mensaje que quitó 11 datos. Y vean que ya me dejó solamente los datos que no se repiten. No me dejó 2 veces 44, ni 3 veces 50, etcétera. No. Así que sería esta la forma que les recomiendo que ustedes pudieran ocupar para poder realizar esta primera columna de la tabla de frecuencias. Una vez hecho eso, pues ya nada más les van a quedar los datos únicos. Ya que tiene esa primera columna, ahora en la segunda, que son las frecuencias, pues ven que fueron 60 datos, 60 individuos de la población. Bueno, pues nos tiene que sumar eso, nos tiene que sumar los 60 individuos. Con eso sabremos que la segunda columna es correcta. Bueno, ¿y cómo la determinamos? Lo que hago en la frecuencia, en esta celda, vean, la voy a abrir y utilizo una función de Excel que se llama contar si. En esta función lo que hace es toma un rango, que en este caso selecciono todo el rango de los datos que ya había ordenado, que en mi caso es de la columna de la celda A28 a la T48. Bueno, la coloco así y la fijo con este signo de más para que no se mueva, para que se quede fija esta referencia, este rango. Por eso coloco los signos, dije de más bien son de pesos, y ya queda mi rango fijado. Luego, ese es el primer criterio que tenemos que poner en esa función, de qué rango se va a tomar la información. Y luego ponemos una condicionante, ponemos una coma y abrimos. Bueno, ponemos el signo de igual entre comillas. Eso quiere decir, hagan de cuenta que lo que quiero escribir en esa parte, déjenme mostrarles. Es más, voy a tomar la fórmula, la función, la copio, la pego aquí en mi bloc de notas. Y lo que quiero con esta segunda parte es decirle a Excel que dentro de este rango me busque el valor que está en la celda B53, y que el valor que busque lo va a buscar en este rango, y el dato que me devuelva esta función sea exactamente ese valor que está en la celda B59. Para poderle decir esto a Excel en términos que entiende Excel, le tengo que decir este símbolo de condicionamiento, o este símbolo lógico, que es igual. Yo le pude haber dicho que quiero que ese valor de B53, ese 20, aquí está el 20, ese 20 representa B53, yo le pude haber dicho que sea mayor a 20, o que sea menor a 20, o que sea mayor igual o menor igual a 20, o mayor igual a 20. Pude haberle puesto estos condicionantes, pero no, yo quiero el valor exacto, que cuente dentro de todo ese rango los valores que coincidan con 20. ¿Cuántos 20 hubo?
Eso es lo que le estoy diciendo con esta fórmula. Y vean que en esta celda B3, que es el 20, no lo fijo con este símbolo de pesos, no lo fijo, porque quiero que cuando copie y pegue la fórmula, se vaya pues tomando, si tomó el B53, en la siguiente toma el B54, en la siguiente el B55, y así sucesivamente. Por lo tanto, vean, es lo que hago, le doy enter, y luego lo que podría hacer, pues muy sencillo, copio y pego la fórmula. Y en automático se actualizan todos los resultados. Vean, aquí toma 36 y lo busca aquí en este rango. O aquí toma 26 y lo busca en este rango. En este caso 26 encontró 226, 27 se encontró 3, 32 encontró 1, 31 encontró 4, etcétera. Para que al final podemos saber la frecuencia. Esto quiere decir cuántas veces se repitió 20. Ah, pues 20 se repitió 2. Encontró 2 veces 20 en la tabla. En nuestra base de datos. O 27, ¿cuántas veces se repitió? En este caso 3. O ya decíamos 31, que es el dato que más se repitió. No es cierto, es 30. El dato que más se repitió 5 veces. Bueno, es lo que hace esta pequeña fórmula. Y luego lo que tengo que hacer, déjame ver, creo que aquí ya pegué de más. Ok, ahorita que pegué, voy a volver a pegar. Es que como tengo ocultas mis filas, déjenme verificar. Ok, está bien. Vean que se me había movido la suma de 60. Este último me faltaría. Pego la fórmula. Ok, ya está. Bueno, chequen. Luego hago la suma de todas las frecuencias que se encontraron en nuestra base de datos. Y me tiene que dar 60. Que es el número total de individuos de la población. Así que puedo verificar que es correcto. Una vez que tengo esta información, pues ahora la tercera columna de nuestra tabla se llama frecuencia acumulada. En este caso, por eso se llama así. Voy a ir acumulando las frecuencias. Por ejemplo, voy a tomar este 2. Aquí voy a colocar el resultado. Tomo este 2 y lo voy a sumar con la frecuencia anterior, del renglón anterior. Pero como es el primer renglón, no hay renglón anterior con que sumarlo. Porque si yo quisiera hacerlo, lo sumaría contra este título de frecuencia acumulada. Y Excel me va a marcar un error. Si quiero sumar datos de texto con datos numéricos, de formato numérico, no se puede, me va a marcar error. Por lo tanto, lo que hice fue poner esta función. Si encuentras error al hacer la suma, bueno, pues nada más toma el valor de la izquierda. Es decir, es el primer renglón. No lo puedes sumar con un renglón anterior. Por lo tanto, toma el valor que está a la izquierda, sin sumarlo con nada. Eso es lo que le está indicando en este caso. Si encontró error. Y si no encuentra error, pues va a colocar la suma del renglón anterior de esta columna, que no se alcanza a ver aquí, pero es el que está azul, el que está arribita, con el valor que está a la izquierda, que es este 2, que se encuentra marcado con rojo. Es lo que haría. Ya que tengo la fórmula, vean que la voy a copiar y pegar, la copio y pego. En este caso digo que pegue la fórmula, el formato de fórmulas, y vean que ya está. Aquí está. Por ejemplo, 2, como no había con qué sumar anteriormente, pues 2 es igual al único valor que hay de la frecuencia, que es 2. Pero en el siguiente renglón tenemos un valor anterior que es 2, más el valor actual, otro 2, sería 4. Y luego en el siguiente tengo un valor anterior que es 4 y el del renglón es 1, por lo tanto 4 más 1 es 5. En el siguiente tengo como resultado 8. Tomo el valor anterior, le sumo el valor de este renglón y nos da 5 más 3, 8. Y así lo voy haciendo. Vean que se va acumulando la frecuencia. Por eso se llama así esta columna. Y finalmente, en el último registro me tiene que dar los 60, porque como se fueron sumando todos estos y colocando sus resultados aquí, obviamente en el segundo renglón pues va la suma acumulada. En el renglón anterior teníamos 59 más 1 que correspondió a este renglón, nos da un total de 60. Y podemos verificar que nuevamente 60 es igual a 60 y es igual a 60. Eso quiere decir que está perfecto nuestro cálculo. Ahora seguiríamos con la cuarta columna. Esta columna, vamos a tomar ahora la columna relativa y aquí está en formato numérico. Yo quiero saber, para una mejor comprensión y entendimiento de los datos, quiero convertirlo a porcentaje. ¿Cómo lo hago para convertirlo a porcentaje? Voy a convertir en porcentaje cada valor. Por ejemplo, el 2 lo quiero convertir a un valor de porcentaje. O este lo quiero convertir a un valor de porcentaje. Pero vean que aquí está en formato numérico. Recuerden que en Excel pues tenemos
déjenme acomodar aquí mi pantalla, podemos cambiarle los formatos. Yo puedo cambiarle formato de porcentaje, a formato de moneda, a formato numérico. De momento lo dejamos en formato numérico. Así es como nos los pide la tabla de frecuencias. Y en la siguiente columna lo volveremos a tomar, pero ahora sí le aplicaremos el formato de porcentaje. Vean que en realidad es porcentaje, pero representado en formato numérico. Y en la siguiente columna es el mismo dato, pero representado en porcentaje. Ok, ¿y cómo lo hacemos? Decíamos que vamos a tomar este valor del 2, pero quiero convertirlo en porcentaje. Pero ¿en relación a qué? Es una proporción, pero en relación a qué total. Esa es una parte de un total. El total, el 100% es el 60. El total de individuos de la población fueron 60. Ese representa el 100. Yo quiero saber el 2, cuánto representa en relación a ese total. Quiero saber el 3, cuánto representa en relación al total, que son 60. O este 4, o este 5, o este 2, cuánto representa entre 60, que es el 100%. Bueno, pues la fórmula es muy sencilla. Lo que hago es tomar el dato de esta segunda columna, que es 2, y lo voy a dividir entre el total, que fue 60. Y vean que vuelvo a fijar en esta división ese 60, que es la referencia de 473 en mi tabla. Queda fijada con estos signos de número, de pesos quiero decir, y ya está. Esto para poder copiar y pegar la fórmula y que no se me mueva ese valor. El que se va a ir moviendo es el de 53. Aquí si la copio en el siguiente renglón, se movería de 54, luego de 55, etcétera, etcétera. Hagamos la prueba. La copio y luego la voy a pegar hasta el último registro que tengo aquí. Pego fórmulas y listo, ya están. Una vez que he verificado, pues vean que aquí ya me va dando 1 equivale al 0.0167 de 60, 3 equivale al 0.05, 4 equivale a 0.0667 de 60. Eso como que no se alcanza a ver muy bien también. Y ven que al final, si hacemos la suma de todos estos resultados, me va a dar la unidad. Y la unidad, como está en formato numérico, me representaría el 100%. Veámoslo en la siguiente columna, y esta es más fácil de comprender. Por eso es mejor convertirlo a porcentaje y que no quede con formato numérico. Bueno, pues esto es muy sencillo. Simplemente volvemos a tomar la información que está a la izquierda, la tomo, pues escribo el signo de igual y tomo le doy enter, copio y pego, y se me va a colocar lo mismo que tengo aquí, lo voy a colocar acá, con esa sencilla referencia. Ya que lo tengo, pues ahora lo que hago es convertirlo en formato a porcentaje. Vean, si me vuelvo a ir a mi menú, a mis pestañas, le doy clic en, le puedo cambiar a formato numérico. Vean cómo se cambia a formato numérico y es igualito al de la izquierda. O lo puedo dejar en porcentaje. Vean que aquí en automático Excel me lo redondea. Les recomiendo que lo abran algunos dígitos. 2. Pueden abrirlo a más dígitos, a 3, a 4, a 5. Vean que sigue conteniendo información después del punto. Bueno, ya ustedes decidirán si les conviene más. Yo lo dejé en 2, dependiendo. Así que pueden dejarlo en 2 o en 1. En 1, lo voy a dejar en un dígito. Un dígito a la derecha. Ya está, así que ya tenemos la información. Vean que este es más fácil de interpretar todavía, porque si yo quiero saber el número 28 relativo al 60, ¿qué porcentaje tiene? Del 100%, ¿cuánto representa 28? Representa el 5%. O por ejemplo, uno de los que menos representan están en el rango del 1.7. Déjenme ver si hay uno más pequeño. No, el porcentaje más pequeño es 1.7, que equivale a 1. Solamente se repite una vez, o este solamente se repite una vez, o este se repite una vez. Y vean cómo ya nos va dando la información de la frecuencia, nos va diciendo cuántas veces se repitió, pero en porcentaje. Y el que más porcentaje tiene es este, que se repitió 5 veces y que en porcentaje representa el 8.3 del 100%, que es 60. Y eso es lo relevante. Finalmente, la última columna, pues vamos a, como hicimos aquí, aquí en la frecuencia acumulada, tomamos las frecuencias del lado izquierdo y las fuimos acumulando en esta siguiente columna. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los porcentajes. Tomo la distribución de porcentajes que encontramos aquí y la voy a ir acumulando. Y ven que volví a colocar esta función de error, porque como en el primer renglón voy a sumar el dato anterior contra el renglón vigente, el renglón actual, pues como el dato anterior es un título, es texto, y lo voy a pretender sumar con un número, con un porcentaje, en este caso me va a marcar error.
Por eso le pongo esta función. Si encuentras error, bueno, pues lo que haces es tomar la referencia J53, es decir, este valor que está a la izquierda, y no te vas al renglón anterior. Pero si no hay error, entonces si tomas el valor del renglón anterior y le sumas el valor del renglón actual, donde no hay error. Copio y pego la fórmula como en los otros casos. Copio y luego pego la fórmula hasta aquí. Pegar fórmula. Y en automático pues se actualiza la información. Vean que va tomando, y aquí no hay errores, no tiene, suma el anterior con el vigente, igualito que lo hicimos aquí. Por eso yo no me detengo mucho, es exactamente el mismo procedimiento. Pero vean que aquí nos va dando la distribución de porcentajes acumulados. Primero 3, luego 7, luego 8, 13, 16. Vean cómo va aumentando. 41, 61, 70, 85, 91, 98, hasta llegar al 100%. Vean que aquí nos había dado la unidad. Y les decía que la unidad es lo mismo que el 100%. Y finalmente, como aquí fuimos acumulando los porcentajes, nos tiene que dar en el último renglón 100. Como aquí, el último renglón nos dio 60. En este caso, nos dio 100. Y ya está. Esta es la representación en esta tabla de frecuencias de los datos no agrupados. Aún así, ya los empezamos a clasificar y ya con porcentajes pues es más fácil poder leerlo. Ya pudimos darnos cuenta, por ejemplo, en esta columna, cuál es el porcentaje mayor, que se ve muy rápido, el 8.3, o el menor, que fue 1.7, o un porcentaje intermedio, podríamos decir que fue el 3.3, que digamos que este fue el promedio. Pero eso ya lo veremos en el siguiente video, no es cierto, en el siguiente al que sigue. Bueno, en fin, pero vamos a ir analizando todavía más nuestra información. Ya está nuestra tabla de frecuencia de datos no agrupados. Ahora, para tener un mejor análisis, tendríamos que tomar otra tabla de frecuencias, que ahora sí vamos a agrupar los datos. Para que ya no nos quede una tabla con muchos renglones, pues es mejor tener una tabla más compacta, donde nos brinde la misma información, más resumida y todavía más fácil de leer, mucho mejor para la interpretación y el análisis y la toma de decisiones, por supuesto. ¿Y cómo realizamos esta tabla de datos agrupados? Vean que otra vez nos vamos a basar en las frecuencias. Frecuencia acumulada, vamos a tener una de frecuencia relativa, en la distribución de porcentajes, vean que son los mismos que veíamos en la tabla anterior, la distribución de los porcentajes acumulados y un dato adicional. Todos estos fueron exactamente los mismos que utilizamos en esta tabla, exactamente los mismos. La única diferencia es que aquí presentamos valores que no se repetían. Y ahora lo que vamos a hacer es clasificar esos datos, esos valores en rangos. Del 20 al 26, del 26 al 33, del 33 al 40. Eso le llamamos pues los intervalos. Ahorita vemos esa parte, pero vean que en esencia es exactamente igual. Y el número de intervalos que queremos, que es la primera columna, queremos 6, queremos 8, queremos 9, queremos 14. Normalmente esta tabla, como se pretende que sea pues más práctica para su interpretación, pues lo que se recomienda, es que sea de pocos renglones. Muchos suelen ocupar 6 intervalos o 6 renglones, pero no es una regla. Habrá quien quiera ocupar 8, habrá quien quiera ocupar 10, otros quien pueden ocupar 5. Un punto intermedio, yo creo que a mí me gustan 6 intervalos, que es el que se suele ocupar. Pero, insisto, no es una regla. Ok, pues ven que es exactamente lo mismo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Primero, pues tenemos que empezar a hacer las cuentas nuevamente. Para hacer esa tabla de frecuencias con datos agrupados, ahora sí están agrupados, porque vean que están de un número a un número. Del 20 al 26, del 26 al 33. Están divididos como en rangos. Por eso decimos que están agrupados. Y se puede ver la agrupación porque pues son mucho menos renglones, por supuesto. Bueno, regresando. La población de nuestra base de datos eran 60. El valor mínimo lo pudimos ver aquí en las tablas. ¿Recuerdan cuando las ordenamos? Sabemos que aquí hay un valor mínimo y sabemos que este fue el valor máximo. Lo podemos ver así, o incluso aquí en la base de datos ya la habíamos ordenado. Identificamos el 20 como valor mínimo y el 60 como valor máximo. Pero también otra forma de hacerlo más práctico, pues podemos tomar una función en Excel que se llama min de mínimo. Aquí fijé la tabla, no es necesario que la fijen porque esta fórmula no se va a estar copiando y pegando, pero bueno, por costumbre luego la suelo fijar. Vean que pongo la función min, que es mínimo, y luego pongo el rango de los números que quiero que Excel verifique y que tome el menor, el mínimo. Así que tomé esta tabla.
y verifica Excel cuál es el valor mínimo. Y el automático, pues claro, me da el resultado y fue 20, como pudimos verificar. Y lo mismo con el valor máximo. Puedo quitar este símbolo para fijar la fórmula y el rango, perdón, y ya lo tengo. En este caso se llama max. Y luego, entre paréntesis, ya decía, pongo el rango del que quiero verifique cuál es el valor máximo. En este caso, Excel, el automático verifica y me dice que el valor máximo fue 60. Y claro, pues obviamente, bueno, ya tenemos esta información. Ahora, para saber el rango, hay que determinarlo de esta manera. Muy sencillo. El rango, la fórmula para determinarlo es tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. Sencillo, los que acabamos de determinar. Así que tomo el valor máximo, que fue 60, le resto el valor mínimo, que fue 20, y el rango es de 40. La diferencia entre esos dos. Ya que tengo ese rango entre 60 y 20, que es 40, pues ahora voy a escoger el número de renglones, o que conocemos como intervalos. Esto, como decía, es a elección de cada quien. Hay quien escoge 6, otros 8, otros 10. En mi caso me gusta escoger 6. Bueno, pues yo escojo 6 datos, 6 renglones, 6 intervalos. Ahora, lo siguiente, después de haber elegido este número de intervalos, es conocer la división que va a haber. Si ya conocí el rango y ya determiné mi intervalo que quiero, pues ahora con ello puedo conocer la división. La división con esta sencilla fórmula. Tomo el rango, que en este caso es 40, y lo divido entre el intervalo deseado, que en ese caso es 6. Si hago esa división, vean que bueno, aquí coloqué la fórmula de truncar y redondear, porque bueno, no es necesario que ustedes la coloquen. Yo la coloqué para ser lo más preciso posible, para que los datos me queden lo más exactos posibles, pero no se preocupen, no son necesarias. Con la simple división, como ya decía, tomamos el rango y lo dividimos entre los intervalos deseados, me daría esa división de 6.7. Ahora sí, ya puedo armar mi distribución de datos o los datos obtenidos de esta variable. ¿Cómo hago ello? ¿Cómo formo mis intervalos? Pues ya vi que van a ser 6 intervalos. Aquí los vi. Y luego voy colocando del valor mínimo. Empiezo por el valor mínimo, que es 20, y le voy sumando ese valor mínimo. Vean, voy a tomar, aquí lo voy a colocar para que ustedes lo vayan viendo. Tomo 20 y le sumo este valor de división, que fue 6.7. No se alcanza a ver bien, déjenme ver, hago más pequeño, ahí está. Es más, déjenme quitarle, lo voy a ir redondeando para que se alcance a ver mejor. Bueno, este no se alcanza a ver, bueno, no importa. Ok, voy a tomar entonces, vean que fue 27 de forma redondeada, pero ven que aquí lo hice de manera más precisa y me sale el rango, el primero va a ser de 20 y el rango máximo en este caso es de 26.6, aquí redondeado es 27. Ya tengo el primer renglón y lo coloco aquí, del 20 al 26.66. El siguiente, pues lo que hago es tomar el valor, el último valor anterior, que es 26.666, y yo suelo sumarle el punto 01. Hay quienes le suman la siguiente unidad, hay quienes le suman el punto 5, a mí me gusta sumarle el punto 01 para hacerlo más preciso. Y este va a ser mi rango inicial, que yo creo que sí voy a abrirlo, denme un segundo. Le voy a agregar algunas décimas para que se vea mejor. Porque si no, creo que no se alcanza a apreciar bien. Ahí se ve mejor. Ok, entonces vean que este fue para el renglón 1. Para el renglón 2, bueno, aquí partimos, de hecho, déjenme acomodarle, aquí partimos de 20. Partimos de 20, luego le sumamos este valor 6.7 y nos dio 26.66. Luego a este 26.66 le sumé el punto 01. Ya les decía que hay quien aquí le suma la unidad. En fin, podemos hacerlo como ustedes quieran. A mí me gusta hacerlo lo más preciso posible, por eso tomo el punto 01. Ok, pues ya lo tengo. Y luego hago lo mismo. Tomo este valor y le sumo este división que habíamos determinado aquí. Y me da 33.33. Ese es mi segundo renglón. Aquí lo coloco. Lo voy colocando en la tabla. Y luego hago lo mismo con el tercer intervalo. Tomo este valor, le sumo el punto 01, la unidad si ustedes quieren. Y luego a esta unidad, a este valor, le sumo esta división, que fue 6.7. Y ya me dio el valor del el rango del tercer renglón. Lo pueden ver aquí. 33.34 a 40.
Luego para el cuarto, exactamente lo mismo, tomo este, le sumo el 0.01 y luego a ese 40.01 le sumo el 6.7 y me da el rango del cuarto renglón, que es de 40.01, aquí lo pueden ver, a 46.67. Para el quinto, lo mismo, tomo este, le sumo el 0.01 y luego a este resultado le sumo esta división 6.7 y me da el rango del quinto renglón 46.68, 53.34. Y por último el sexto, tomo el valor anterior, le sumo el 0.01 y luego, bueno, aquí ya el formato ya se me cambió. Déjenme volver a acomodar el formato. Ya está. Entonces a este le sumo división y ya tengo el último rango. Vean que me dio 60.01. Por eso trato de ser lo más preciso posible. Le sumé 0.01. Si le hubiera sumado la unidad, igual y se hubiera pasado un poco de 60. Debió de darme el último número, pues como máximo 60. Bueno, por eso no se preocupen si se pasan por un poquito, no hay ningún problema. Pero la recomendación es esa, traten de ser lo más precisos y precisas posibles, para que en la medida de lo posible les dé el valor exacto. Ya que tenemos determinados nuestros rangos, bueno, pues ahora lo que tengo que hacer, ya los coloqué aquí en mi tabla, coloqué el número de renglones, que fueron 6, ahora voy a buscar dentro de mi tabla, dentro de esta tabla que tengo aquí, cuántos valores hay que están entre 20 y entre 26.66. Aquí, bueno, coloqué una fórmula un poquito más compleja, pero no se preocupen, ya lo puedo hacer más fácil. Es más, denme un segundo, voy a volver a copiar el formato para ir colocándolo del lado derecho. No se copió, lo vuelvo a hacer, copio el formato, ahora sí se copió y lo pego por acá. Muy bien, entonces vamos a poner la frecuencia del lado derecho. Ya me pasé. Listo. Ok, voy a colocar la frecuencia de este lado. Voy a buscar dentro de la tabla esos valores. ¿Cómo le hago? Ven que aquí coloqué una función un poquito complicada. Parece un poquito difícil. Es más, creo que no la alcanzan a ver. Ahí la alcanzan a ver. Esta es la función que coloqué. Es otra vez contar sí, pero ahora va a tomar un conjunto. Va a decir, toma este rango, la A28. El A28, si ustedes se dan cuenta, es A28 hasta el T48, que es el T48, es todo este rango. Dice, bueno, contar sí, conjunto, luego el rango, luego la condición. Anteriormente habíamos ocupado el igual. Ahora voy a decir si es mayor o igual a qué valor. A A20. Si es mayor o igual a 20, pues haces la suma. Pero también hay otra condición. Es más, déjenme colocarla. Voy a ponerla por acá. Ahora sí, vamos a verla. Voy a ponerle sumar sí conjunto. Ahí la podemos ver. Tomo esa y luego me dice pon el rango. El rango, bueno, ya había comentado que es este que habíamos obtenido hace un ratito. Va a colocar todo este rango. Lo fijo. Recuerden que es importante irlo fijando, porque si esta fórmula la queremos copiar y pegar, pues es importante que la fijemos. Ya que la fijé, continúo. Ese fue el rango de la suma. Vean, aquí está. Y luego el rango de criterio 1. ¿Qué criterio 1 quiero? Ya había dicho que quiero tomar el valor mayor o igual, cierro comillas, y luego le pongo el signo, este signo que es como el de concatenar, y luego le digo con qué valor quiero que sea mayor o igual. Pues con el 20. Ya acabé con mi primer criterio. Y luego me dice coloca una coma. Ya coloqué la coma. Ok, dame un segundo, déjenme verificar la fórmula. Listo, ya regresé, estaba verificando mi fórmula porque no era la correcta. Para empezar, estaba utilizando la función sumar sí conjunto y no es sumar, yo quiero contar los números dentro de esa base de datos que están entre 20 y 26.66. Así que bueno, por eso hice una pausa y tuve que revisar mi fórmula y ya la encontré.
es contar sí. Empezamos con esta contar sí conjunto y luego voy a empezar con el valor de 20. Primero, para indicarle que quiero que empiece con el valor de 20, tengo que empezar, bueno, primero le pongo el paréntesis y luego ya decía, fijo el rango, que es mi base de datos, y luego le pongo el criterio que va a utilizar Excel para contar los valores que le quiero indicar. Que con un criterio que sea mayor o igual. Si encuentro un valor que sea mayor o igual a 20, es decir, 20 o 21 o 22, mayor o igual a 20, bueno, pues va a empezar a contarlos. Y el segundo criterio, vean que lo voy a poner así. Primer criterio fue encontrar esta base de datos, dentro de esa base de datos que que cuente el valor mayor o igual a 20. El segundo criterio es que tome esa misma base de datos, vean que todo se va separando con una coma, que tome esa misma base de datos y ahora el segundo criterio, que tome el 26.66, que es el rango L479, y que tome ese valor, los valores que encuentre menores o iguales a él, es decir, los valores menores o iguales a 26.66. Son los dos criterios que tuve, 20 y 26.66. Sería mayor o igual a 20 o menor o igual a 26.66. Eso es lo que finalmente tomé en cuenta para realizar esta función. Y ya que la tengo, le doy enter y vean que encontró dentro de la base de datos, dentro de esta base de datos, me regreso a ella para que la vean. Aquí está, dentro de esa base de datos, lo que encontró fue dentro del rango de 20 al 26.66, encontró 12 elementos. Si copio y pego esta función, va a recalcular la información. Para el rango de 26.67 a 33.33, pues vean que aquí está la función y encontró 18 elementos. Para 33.34 y 40 encontró 15. Para el rango de 40 a 46.67 encontró 3. Para 46 a 53 encontró 7. Y para el último, de 53.35 a 60 encontró 5. Y vean cómo aquí está esa misma información. Claro, con una fórmula un poquito más elaborada, pero es exactamente igual. Porque lo que hice fue tomar de aquí de esta información, extraje datos, los agrupé, los convertí en número y los agregué en la función. Por eso se ve más compleja. Pero en realidad es la misma que acabamos de aplicar aquí. Ahí la pueden ver. Ok, vean que tuvimos los mismos resultados, 12, 18, 15, 3, 7 y 5. 12, 18, 15, 3, 7 y 5. Si ustedes se dan cuenta, vean aquí en la parte de abajo, suman 60. Igual en nuestra tabla de frecuencias, suman 60. Quiere decir que es correcto. Con ello encontró todos los elementos dentro de nuestra base de datos. Del 20 al 26, 12, del 26 al 33, 18, etcétera. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la tabla anterior con esta. Frecuencia, ya tuvimos la frecuencia, en este caso con rangos. Luego vamos a determinar la frecuencia acumulada, la relativa en porcentajes acumulados. Exactamente igual. Así que bueno, tenemos ya la frecuencia de cada renglón. Ahora tomamos la frecuencia acumulada. Tomo el dato anterior, sabemos que anterior no hay nada, por lo tanto me marcaría un error. Así que tomo solamente este. No lo sumo con nada anterior. Nada más tomo este. Luego en el siguiente renglón tomo el dato anterior y le sumo el dato de esta fila. Me da 30. Luego para el siguiente tomo 30 y le sumo el de esta fila que es 15, me da 45. Y así lo voy haciendo con la fórmula. Para el final me tiene que dar 60, el total de la población. Vemos que está correcto. Luego esta fue la frecuencia relativa, la acumulada. La siguiente, que es la relativa, recuerden que aquí vamos a ponerlo en porcentajes, pero con formato numérico. Vamos a tomar esta columna y vamos a compararlo contra 60. Entonces, bueno, pues tomo este dato que es 60. Bueno, aquí lo extraje porque vean que puse una N, que N representa la población, el número de elementos de la población, así que por eso ocupé extraer. Pero recuerden, bueno, más sencillo, lo voy a colocar por acá. Es más, aquí voy a ocupar esta columna. Recuerden que vamos a tomar el dato total, que en este caso son 60. Voy a tomar este que son, pero no, mejor lo coloco. Es que aquí, es más, déjenme quitarle esto. Es que me va a marcar error porque ya tengo formulado todo. Lo voy a colocar por acá. Voy a colocar por acá para que pueda tomarlo y mostrárselos en este ejemplo, para que ustedes lo puedan hacer y vean que pues no tiene nada de raro. Ahí está 60. Entonces ahora sí, regreso. Voy a tomar ese valor de
el valor del renglón, que sería en este caso 12, y lo voy a dividir contra el total de elementos, que sería el 100%, en este caso 60. Pero recuerden que 60 tengo que fijar esa referencia para que cuando copie y pegue la fórmula no se me mueva ese valor de 60. Así que le agrego el signo de pesos a la letra, que es H, y a la fila, que es 506, y luego le doy enter. Ya está, vean que me colocó 20, que es la frecuencia relativa. Pues ya nada más copio y pego mi fórmula y vean que se me actualizan los valores 20, 30, 25, 5, 05, 12 y 08. Ahí está. Son los valores que voy a ir encontrando en esta columna. Si lo sumo, pues igual que en la tabla anterior, vean que me da la unidad como suma, que recuerden que la unidad representa el 100%. Ahora, en la siguiente columna, pues lo que hago es convertirlo de este formato numérico a formato de porcentaje. Vean que aquí está en formato de número, lo voy a convertir a formato de porcentaje. Ahí está. Pues lo mismo que la tabla anterior, pues tomo la referencia con este vínculo, el mismo dato, y ya sabemos que en Excel pues tenemos la opción de convertirlo a formato numérico, pero me interesa el formato de porcentaje. Ahí lo tengo. Lo dejo en formato de porcentaje, ya está convertido. En la siguiente columna lo que hago es acumular, lo mismo que hice en esta frecuencia acumulada, ahora voy a acumular los porcentajes, esa distribución de porcentajes acumulados. Así que en el primer renglón tomo el 20, no lo sumo con nada porque anterior no hay nada. Y en el siguiente sí, tomo el dato anterior, lo sumo con el renglón actual, 30 más 20 me da 50, y así lo hago con mi fórmula. Ya lo vimos en la tabla anterior, exactamente igual. Vean que tomo el anterior con el vigente, se van sumando, anterior vigente, y finalmente verificamos que me da 100. Aquí la unidad, aquí 100, aquí 100, aquí 60, y con ello podemos ir comprobando que nuestra tabla está hecha correctamente. Nada más nos falta una columna, que es lo que se conoce como marca de clase. Lo que va a hacer la marca de clase es algo muy sencillo. Vean que aquí en los intervalos de 20 a 26, de 26 a 33, etcétera, pues podemos ocupar esta última columna para determinar el promedio entre intervalo y intervalo. Por ejemplo, en el de la fila 1. Aquí los tengo, tenía 20 y 60, 26, 33, así que puedo aprovechar los que los tengo ahí para mostrárselos, y lo que hago es tomar un promedio. Es decir, tomo el valor de 20. Es más, espérenme, déjenme, voy a colocar un signo, un paréntesis quiero decir, y luego tomo 20 y le digo que lo sume con el 26.66, cierro paréntesis, y le digo que lo divida entre 2, porque fueron dos valores para sacar el promedio. Y ya me da esa marca de clase. Puedo hacerlo así, o todavía puedo hacerlo más fácil. En Excel hay una función que se llama promedio, ahí la tenemos, y pues simplemente coloco el rango de lo que quiero promediar, que son estos dos valores, cierro, y ven que me va dando el mismo resultado. Como ustedes gusten, lo que se les haga más práctico, copian y pegan la fórmula, y ya tenemos la marca de clase de cada renglón. Para el renglón 1 fue el 23, para el rango 2 fue 30, para el 3 fue 36.67, para el 4 43, para el 5 50, para el 6 56. Digamos que es un promedio de ese rango que hubo en cada uno de los renglones. Nos sirve, bueno, pues para identificar, pues como pueden darse cuenta, como los rangos fueron ordenados de mayor a menor, del 20 al 26 al 53 y 60, pues obviamente los promedios van en ese mismo sentido, de menores a mayores, hasta el 56.68. Por lo tanto, con esta marca de clase podemos ver que en promedio los datos dentro de nuestra base de datos, el dato en promedio menor es 23.3, el dato en promedio mayor es 56.68. Esta columna es muy interesante, muy importante, nos da un resumen, porque si me voy a mi tabla podríamos decir, bueno, mira, el punto intermedio, pues yo diría que más o menos es este. Es el 36 entre 36 y 37, pero según mi tabla de frecuencias de datos agrupados, pues el promedio, vean que no estuvo tan equivocado. Andamos entre el renglón 3 y 4, que está entre 36 y 43. Así que bueno, creo que sí un poquito equivocado, porque si tomamos el promedio de 36 y 43, vean que es 40. Esto nos da el dato más preciso, más fácil y más práctico. Sabemos entonces que dentro del rango del número inferior al número mayor, la marca de clase nos indica
pues cuántas marcas hubo, en este caso 6, con 23, 30, 36, 43, 50 y 56. Interesante, ¿no? Otro dato que también podemos ver es la frecuencia que tanto nos interesó. Vean que no vamos a ver la gráfica todavía, esta será para una próxima entrega, pero no pude resistirme mostrarlos esta gráfica en donde se van identificando los renglones. Aquí tenemos al primero, al segundo, al tercero, esos rangos de 20 a 26, es el primero, aquí lo vemos. El segundo, 26 a 33, el tercero, 33 a 40, etcétera, hasta el renglón 7. El renglón 6, perdón. Y vean que la gráfica es más evidente, ¿no? Nos indica que la frecuencia, el dato que más se repite, que mayor frecuencia tiene, está entre 26 y 33, que en promedio sería 30, el valor que más se repite, que más frecuencia tiene, porque se repite 18 veces. El que menos se repite es el 5, es el último renglón, que en este caso solamente se repitió 5 veces y pues representa un valor del 56 veces. Bueno, pues este es el resultado y los análisis que podríamos estar determinando con estas frecuencias. La acumulada la podemos ver en porcentajes. Por ejemplo, aquí identificamos que efectivamente el segundo renglón es el que más se repitió, en un 30%. El que menos se repitió fue el cuarto, con un 5%. Es el que menos se repitió, el de 40. El que está entre 40 y 46, en promedio, marca de clase, el 43.3. Ese dato es el que menos se repitió. El que menos nos interesaría, bueno, depende de nuestro estudio. Si queremos saber quién se enferma más de la viruela del mono, pues bueno, nos interesaría saber eso, ¿no? El dato que más se repite. Pero si queremos saber quiénes se enferman menos, a lo mejor tienen cierta inmunidad, o por el clima, o porque se han vacunado más, eso sería muy interesante. Nos interesaría saber el dato que menos se repite, que sería este 5%. En el otro caso sería el del 30%, dependiendo nuestro estudio, cuál sea nuestro objetivo. Así que, o el promedio, ¿no? Podemos identificar que aquí en promedio pues es el primer renglón, el que está como en un punto intermedio, o podría ser el que está en la penúltima, en el renglón 5. En fin, esta es la gran utilidad que tiene esta tabla de frecuencias para datos agrupados, y también pudimos ver que desde aquí ya podíamos ver datos interesantes e interpretaciones con este tipo de resumen y de procesamiento de la información. Bueno, antes de concluir, ya vimos un ejemplo, pero quería mostrarles otro. En otro ejemplo que tenía por aquí, déjenme ver si por aquí lo tengo a la mano. Este fue el que tomamos en este momento. Tomaría que sería el de las reproducciones que se ven por día en mi canal de YouTube. Nada más veamos nada más como un dato curioso. No, este no es el de YouTube. Este es el de... ¿recuerdan la base de datos que tomé de la población del estudio estadístico que estaba manejando? Bueno, déjenme regresar a ella rápidamente, déjenme buscarla. Me parece que es... no, déjenme ver. Es esta, sí, creo que sí. Bueno, ¿recuerdan la entrega anterior, el video anterior, donde entramos al INEGI, entraba el censo de población y vivienda, el último que tuvimos, y luego empezaba a verificar los datos de escolaridad de nuestro país? Vimos que, bueno, pues no encontré tal vez exactamente lo que quería, pero hubo información interesante que me puede servir como práctica, como una cuestión didáctica para nuestro caso. Aquí está la base de datos. Por lo tanto, bueno, pues apliqué algunos filtros para ver. Aquí tenemos la población total. Bueno, teníamos nuestro diccionario. En nuestro diccionario, la variable que me interesaba podría ser cualquiera de estos tres. El grado promedio de escolaridad en general, o dividido por población femenina, o dividido por población masculina. Voy a tomar el general. Ese es el que me interesaría. Por eso esta variable sería una de las que yo ocuparía. Por lo tanto, bueno, ahí la tenemos. Déjenme ver, estaba más a la derecha esa variable. Y vean que ya la filtré. Acá apliqué un filtro. Está un poquito lenta porque la base de datos es bastante pesada. Ok, bueno, apliqué un filtro y este fue el que apliqué.
me interesa los que tienen más grados de estudios, que bueno, aquí nos alcanza a ver el filtro. Estoy aplicando el filtro, luego apliqué también por las zonas que están cerca de la Ciudad de México. Como esta escuela es una escuela que da clases de posgrado aquí en la Ciudad de México, le interesa saber qué tal estaría el mercado pues colindante a la Ciudad de México y también volver a repasar los datos de la propia Ciudad de México. Así que tomé Hidalgo, Estado de México, Morelos y Querétaro y la Ciudad de México. Puebla no me apareció. Por eso les digo que está interesante esta base de datos. En mi opinión, es un poco inconsistente, un poquito rara. Recuerden que los censos se hacen por las opiniones de las personas. No quiere decir necesario. Ese es el problema de las encuestas en ocasiones. Que las personas pues te pueden mentir. Te pueden decir, no, sí, yo tengo estudios de posgrado, o al contrario, ¿no? Las personas en México pueden ser desconfiadas por la inseguridad, porque tu información se puede manejar para cuestiones políticas o de otra índole, yo qué sé, ¿no? La delincuencia, yo qué sé. Por lo tanto, puede que también te rehuses a dar mucha información, o mientas, por pena, por presumir, o porque temes a la inseguridad. Ese es el problema, que es subjetivo. No se basa muchas veces en datos, pues, reales, ¿no? Sino más bien en las percepciones de la población. Aún así, sigue siendo interesante. Por eso, pues, encuentro ciertas inconsistencias. Pero bueno, así que escogí esos estados de la República Mexicana. Y luego, en cuanto a los municipios, separé uno que decía total del municipio, que aquí no se alcanza a ver, pero quité uno que decía totales. Ese no me interesa, me interesan los parciales. Ya que tengo todo ello, pues bueno, esto es lo que ocupé. ¿Y qué dato es el que quiero? Pues ya elegí mi variable, que fue el grado de educación de la población en general, que fue la columna M. Bueno, se las quería mostrar. Voy a cerrar esta hoja de Excel. Es el dato que finalmente, después de aplicar filtros, digamos que desglosé mi base de datos. Entonces, fue lo que hice. Ok, eso es lo que tengo aquí. Ya lo coloqué aquí. Los grados de escolaridad en promedio. Déjenme ver dónde está. Aquí están. Ok, los voy a seleccionar. Aquí están los grados de escolaridad. Los selecciono, los copio. Los voy a pegar en mi siguiente hoja para que mi archivo los pueda utilizar. Aquí los inserto. Me dice que hay un problema. Déjenme intentarlo nuevamente. Creo que no seleccioné la fila completa. Voy a seleccionar las filas completas y luego voy a intentarlo nuevamente. Le digo copiar. Me regreso a mi hoja anterior y le digo insertar, para que me mueva hacia abajo todo lo demás. Me sigue diciendo que no es correcto el formato de... es que espérenme. Ahora sí, tengo que colocarme la celda A1. Ok, ahora sí, ya no hubo problema. Verifico, ya no hay problema. Vean que dejo una separación entre base de datos y base de datos. Bueno, ok, ya está. Vamos a procesarla y ver qué tal sale. Aquí fueron 60 individuos. Si volvemos a realizar todo el proceso, voy a limpiar toda esta información. Aquí con mi macro ya lo puedo hacer de forma directa a todos los procesos. La tabla original, luego la tabla ordenada, luego la tabla de frecuencias con datos no agrupados, luego la tabla con datos agrupados. Ya está, la gráfica se actualizaría también de forma automática. Ok, pues está procesando la información. Vamos a darle un poquito de tiempo a que concluya. Esta tabla fue la que le cuesta más a mi macro, pero bueno, tampoco es para tanto. Vean que esta sí es mucha información y no se repiten tanto los datos. Hay bases de datos que tienen datos que se repiten mucho, otros que no se repiten mucho. Verifico, vean que me dijo que son 89 datos, aquí están. Verifico los 89, suman 1323. Verifico aquí a ver si está correcto. 89, 1323. Me voy a mi base de datos original y vuelvo a checarlo. 89 datos contra 1323, está correcto. Y luego, pues aquí está la tabla de frecuencias de datos no agrupados. Ya recuerden que aquí lo que hicimos fue eliminar los datos repetidos y los fuimos colocando en orden de menor a mayor, de 14.7, que fue el valor mínimo, al valor máximo, que fue 17.6. En total, vean que checa, fueron 89 datos, el total de mi base de datos, y aquí podemos ver la frecuencia. Vean que no se repiten mucho los datos. Este 14.17 se repite 2 veces, este también, este 2, este se repite 4, es el que más se repite hasta el momento. Otros se repiten 2, aquí hay uno que se repite 3 veces.
hay muy pocas repeticiones, como pueden darse cuenta. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos las frecuencias acumuladas. Recuerden que las vamos sumando, luego las convertimos a porcentaje representado en formato numérico, luego representamos en porcentaje, ahora sí, y luego acumulamos los porcentajes. Bueno, pues vean que ese fue el dato que más se repitió, el 4.5, luego le sigue este 3.3 y los demás son bajitos, nada más están entre 1 y 2. Bueno, pues ahí está el 1, el 100%, y luego los agrupamos. Otra vez utilicé 6 renglones, pues bueno, se actualiza la información. Vean que aquí ahora los rangos fueron del 14, que fue el valor menor, al 17.62, que fue el valor máximo. Aquí está el valor máximo, y el valor menor, que era 14.03, aquí lo tenemos. Vean que todo nos checa, la macro lo actualiza todo. Utilizamos 6 renglones, vean que se va actualizando también todos estos cálculos, el rango, la división, se vuelven a recalcular estos rangos de cada renglón, y pues la fórmula, como ya está actualizada, vean que aquí se volvió a actualizar. Todo esto se volvió a actualizar, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Se vuelve a actualizar y pues nos da los resultados. Vean que se verifica 89, era el total de la población, y esta nos da, vean la gráfica, nos dice que el primer renglón de 14 a 14.62 es en México la población que tiene más estudios, es decir, algo así como licenciatura. Estuve buscando las páginas de gobierno y no hay rangos después de la educación básica. Del 1 al 6 es primaria, del 6 al 9 es secundaria, del 9 al 12 es bachillerato, y ahí se pierde todo. Ya no hay otro rango para universidad, ni para especialidad, ni para maestría, ni para doctorado, o por lo menos no lo encontré, y lo estuve busque y busque. Bueno, pues supongo que el rango de 14 ha de ser de carrera universitaria, de profesional, y pues vean que es el que más se repite en México. Luego le sigue el 2, que sigue estando entre ese rango, 14 y 15, supongo que sigue siendo la carrera, y luego baja dramáticamente en el renglón 3, que ahí probablemente ya sea el posgrado. Vean cómo ya se repite mucho menos, baja de 35, 39, baja a 8. Si hablamos de porcentajes, vean que el primer renglón representa el 44%, el 39% el segundo renglón, y ya enseguida baja de manera dramática al 9%, y luego sigue bajando. Curioso que en el último, tal vez este sea doctorado, tal vez, supongo el grado máximo de estudios que puede haber en México, o postdoctorado tal vez. Bueno, pues ese se incrementa un poquito respecto al renglón anterior, que estaba en 97, perdón, estaba en 2, y aquí subió a 3, sigue siendo muy bajo. Así que la población en México tiene la educación básica. Nuestra población es, no sé si se puede decir analfabeta. Igual y sería, alguien podría tomarlo como ofensivo, porque no soy un experto en estos términos, podría estarme equivocando, pero en mi percepción, en mi opinión particular, esto habría que compararlo con otros países, ¿no lo creen? Bueno, aquí estamos analizando, bueno sí, estamos analizando la zona centro del país. Habría que ver total, no tomé todo el país porque podrían ser muchísimos registros y serían difíciles de manejar para efectos didácticos, pero lo puede hacer. Pero en específico, pues tenemos la zona centro del país, Querétaro, la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, bueno, y vemos que pues, estamos en este rango. Debe de ser algo parecido del país. Bueno, malo, regular. Por eso tenemos un gobierno, un narcogobierno, algunos dicen, o un gobierno tan ineficiente. ¿Será cierto que nos merecemos el gobierno que tenemos? ¿Será cierto que entre más preparada esté una población, menos probable es que sea un gobierno corrupto, un narcogobierno, un gobierno extremadamente ineficiente como el de nuestro país? Yo creo que sí, mi percepción es que sí. Entre más preparada esté la población, tendremos un mejor gobierno. Me parece que es en proporción. No es que sea malinchista, al contrario, yo como mexicano quisiera que fuera todo lo contrario, ¿verdad? Pero creo que esto demuestra que estamos todavía lejos de merecernos un mejor gobierno. Ok, una disculpa porque probablemente eso se oiga muy malinchista. Igual y estoy totalmente equivocado. Es una percepción. Recuerden que esto no es concluyente. Es una percepción. Habría que analizar más datos, más información. Pero de entrada, esto me da a manejar ciertas hipótesis. Y creo que esa hipótesis pues tampoco sería tan descabellada. Si bien sería tal vez no concluyente, no sería tampoco tan descabellada. Bueno, ahora sí, ya no quiero alargar más el video. Ya me tardé mucho tiempo. Bueno, ¿qué les parece una más? Las horas como youtuber, que por aquí las tenía, cuántas horas o reproducciones tuve durante el mes, en un día 51, en otras 38, etcétera. Vamos a hacer esta prueba nada más por pura curiosidad.
son datos que pues nos van a arrojar, me van a arrojar resultados pues no muy para presumir. Ok, pues veamos, voy a hacerlo. Ya que tengo mi macro, limpio todo lo que ya tenía y ejecuto todos los procesos en un solo paso. Esperamos. Listo, ya terminó de procesar la información mi macro. Bueno, podemos verificar rápidamente, son 28 elementos con una suma de 514, verifico, y efectivamente tenemos 28 elementos con una suma de 514. Aquí cuando se ordenó la información, también 28 elementos, suma 514, todo está bien. Vean la tabla de datos no agrupados, la tabla de frecuencias, también son 28 elementos, quiere decir que está bien elaborada. Y vean que aquí no se repitió ningún dato. Hubo 2 reproducciones en un día, 6 en otro día, 31 en otro día, 50. No estoy seguro si son las reproducciones o los minutos, no me acuerdo, o las horas. Creo que son las horas. Bueno, estoy un poquito perdido. Pero bueno, se repitieron, ya sean las horas o en fin, cuántas veces se vieron los videos, algo así. Así que no hay frecuencias que se repitan, ni una. Bueno, pues como podemos ver, todos los porcentajes pues son iguales, porque no se repitieron las frecuencias. Checamos que nos da correcto el 1, el 100, el 28, que sí que está bien, toda nuestra tabla, aquí el 100 también. Y luego aquí los datos agrupados, aquí puede ser más interesante. Vean que aquí ya hay gran diferencia. En la tabla de frecuencias de datos no agrupados como que no nos dijo mucho. Pero si los agrupamos por categorías, con 6 intervalos en este caso, pues vemos que si me voy a la gráfica, podemos darnos cuenta que de 1 a 10 son las veces que más se repiten, y del 26 al 34 son las que le siguen. Así que bueno, pues ahí lo tenemos. Este es el que más se repite con 48%, y el que le sigue efectivamente es el 4 con 26%. Aquí tenemos los promedios de pues estos rangos. Ok, pues bueno, verificamos. Vean que por cierto, no me dio el 28 exacto, porque déjenme sumar aquí. Vean que en el último renglón me dio 0, precisamente por estos intervalos. Recuerden que les decía que les recomendaba sumar .01. Tal vez en este caso lo mejor pudo haber sido haber sumado .0001, para que me incluyera todos los valores y no excluyera por una décima, una centésima, una milésima un dato, que fue seguramente lo que nos ocurrió. Esto es poco probable que les ocurra, pero bueno, pues suele suceder. Así que bueno, ténganlo presente cuando hagan sus rangos. Por lo que ustedes quieren ser muy precisos, precisas, pongan el .0001. Yo pongo .01, pero bueno, hay quienes les digo que se van a la siguiente unidad. No me parece lo más adecuado. Depende de nuestra información. Si tienen muchas decimales, pues muchos milésimas, de centésimas, 10 milésimas, pues entre más 10 milésimas, pues más precisión necesitamos. Así que bueno, pues nos estaremos acoplando a ello. No es que se haya equivocado, sino fue por esos intervalos que no nos contempló los 28 datos, pero es irrelevante. Un dato, pues en este caso no nos marca gran diferencia y finalmente pues sigue siendo la misma información. Ok, ahora sí, ya lo dejo hasta aquí. Espero les haya parecido interesante y vean cómo de toda una población podemos agruparla en estas tablas de frecuencias con datos agrupados, no agrupados. E incluso me adelanté un poquito con la gráfica, que esta la veremos en otra entrega. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a todos, a todas, que tengan excelente día y pues seguimos en contacto. No olviden, si les interesa pueden suscribirse, déjenme sus comentarios o sugerencias y las estaré revisando con todo gusto. Gracias y buenas noches.